Ya, otra vez. ¿Ya? Sí. El doctor Máximo Kuczynski, que no nos cansaremos de mencionarlo, porque era considerado como un sabio por el pronóstico que el tratamiento de la lepra será la sulfa, y efectivamente así fue. Él tenía un grupo de enfermos que los trataba con pastillas de cibazol, como también en ampollas inyectables. El tratamiento era muy satisfactorio para los enfermos porque daba fuertes reacciones, pero después que les pasaba se quedaban como sanos. El mencionado doctor Kuczynski también se interesaba mucho en mejorar la alimentación de los enfermos, y para combatir la anemia les daba bastante vitamina A y D, aceite, bacalao, calcio en polvo, hierro en polvo, el mismo que se tomaba en miga de pan, ya que era un hierro bruto. También se construyó a 2 kilómetros arriba del leprosorio grandes pabellones. Estas construcciones a cargo del doctor Kuczynski, ya él tenía en mente trasladar a los enfermos a dicho lugar. Calendario como fiestas cívicas, religiosas y patrióticas. Estas fiestas se celebraban con bastante alegría y algarabía, con las tradicionales y conocidos bailes. Así se distraían los enfermos. Muchos de ellos bailaban, especialmente las mujeres, vendados las piernas por las heridas que tenían. También al recorrer las calles se escuchaban llantos y quejidos casi en todos los domicilios. También se podía observar que yo podía considerar como un jardín de las conocidas flores de margarita, las mismas que se proporcionan una flor blanca con aroma muy atractivo. Frente a las casas había unos tendales en donde los enfermos colgaban grandes cantidades de vendas, en las que los enfermos, enfermas y niños cubrían las heridas de sus pies, piernas y brazos, y algunas otras partes de su cuerpo en donde sufrían heridas. El cuadro era muy penoso y doloroso. Sin embargo, siempre se notaba en el rostro de cada enfermo la sonrisa flor de labio. En ningún momento se inhalaban. También como música armoniosa y triste los llantos y quejidos de los enfermos. Pero a pesar de todo esto, los enfermos confiaban en Dios y nunca han perdido las esperanzas que atrás de este flagelo vendrán años y días mejores, para que tras de los que vinieron primero se encuentre la verdadera cura de la lepra. Efectivamente, desde el año 1926 hasta el año 1940 eran pocos los enfermos que se encontraban en el leprosorio, pero en los años posteriores iban aumentando progresivamente el número de enfermos, que pasó quizá de los 1000 del año 1926 al año 1940. 14 años de verdadera angustia e imaginación de la sociedad que sufrían los enfermos. El año 1940 llega al Perú el doctor Máximo Kuczynski Godard, de nacionalidad polaca, quien se hizo cargo como supervisor de salud del nororiente peruano, y que en este año se hizo cargo del Servicio Interamericano de Salud Pública en todo el departamento de Loreto, siendo el jefe máximo el doctor Máximo Kuczynski Godard, quien se hizo cargo también del leprosorio de San Pablo. Su visita al leprosorio por primera vez trajo para los enfermos una alegría, una esperanza, un nuevo día con un sol radiante. ¿Quién dijo que la lepra no era una enfermedad contagiosa? También vino a desterrar el terror y el miedo en las personas sanas hacia los enfermos por el doctor. Les daba esa confianza a los enfermos. A él no le interesaba la condición, porque el saludo que los daba era con un abrazo o extendiéndoles las manos, sin los acostumbrados guantes con la cual protegían sus manos. Para tocar a los enfermos infectocontagiosos, como eran los enfermos de lepra, por el año 1941 nombran al señor Pablo Enrique Padilla Ríos como delegado de los enfermos, el mismo que se encargaba de ver y gestionar los diferentes problemas de los enfermos y gestionar ante el administrador para la mejor atención. El delegado se encargaba también de recepcionar a los enfermos que periódicamente llegaban al leprosorio y darle hospedaje en alguno de los pabellones o en alguna casa que algún familiar los quería llevar a los enfermos. También recepcionaba a las autoridades políticas y de salud que nos visitaban. También quisiera mencionar las personas que trabajaron como administradores del leprosorio, como son el señor Marcelo Soria, Hans Lobeck, Ricardo Helek, Héctor Segura.
El año 1943 visita a la inauguración de los pabellones. El 3 de noviembre, el presidente Dr. Manuel Prado Ugarteche, presidente de la República, con una comitiva que lo acompañaba, entre ellos el supervisor de salud del nororiente peruano. Para recepcionarles a dichos personajes se construyó una balsa flotante en donde aceleró el avión presidencial y otros aviones más que les acompañaban. Estos aviones se llamaban anfibios porque acuatizaban y aterrizaban. Los enfermos, para ir a recepcionar al señor presidente, viajaban a dicho lugar en bote y canoas, y otros se hacían a pie por la orilla del río. El señor presidente saludó a los enfermos, pidió un mensaje de esperanza y optimismo a los enfermos. Felicitó también al doctor Kuczynski por su gran preocupación que tenía por la salud de los enfermos. Los enfermos llevaban un gran cartelón con el saludo de bienvenida al señor presidente y su comitiva. Terminando la ceremonia, los aviones prendieron sus motores y enrumbaron vuelo de retorno a la ciudad de Iquitos. Por el año 1944, en el mes de marzo, se incendia uno de los pabellones que se encontraba todos los servicios de comedor, colchones, etc., impidiendo así que los enfermos sean trasladados a dicho lugar. El año de 1943, el 25 de febrero, llega al leprosorio un grupo de enfermos que venían de la capital de la República, del Hospital Guía, que desde ese lugar les acompañaba un sacerdote llamado Agustín Gotarde. Estos enfermos eran trasladados en carro por la carretera hasta el río Aguaitía, en donde se construyen una balsa de topa bien acondicionada, que de ahí eran trasladados hasta el leprosorio. Era el primer sacerdote que se hacía cargo de los enfermos en la parte espiritual y moral. Tenía mucha preocupación por los enfermos, comía y dormía junto a los enfermos. A veces hasta dormía en algunas casas que le proporcionaban posada. También vino a dar impulso a la educación, ya que en los años atrás también un señor enfermo llamado Manuel Cáceres tenía un grupo de alumnos a los cuales impartía sus conocimientos de profesor en lectura, escritura y en las cuatro reglas comerciales. Después de haberse producido el incendio, el administrador, hasta que en ese entonces era Ricardo Kohler, se trasladaba del leprosorio a la ya conocida colonia de San Pablo, y dejando así a cargo del delegado todas las cosas que se encontraban en la parte sana, especialmente donde funcionaba la administración. Como reinaba en todos los enfermos esa gran alegría de seguir practicando el deporte, el 18 de julio de 1944 se une un grupo de enfermos y forman el Club Social Deportivo Presidente Manuel Prado Ugarteche, ya que en esos años era el presidente del Perú, siendo su primer presidente de dicho club el señor Pablo Enrique Padilla Ríos, y a los días, o sea el 20 de julio, funda el Club Dr. Hugo Pese, el mismo que ese año se desempeñaba como jefe de lepra a nivel nacional. Su primer presidente era el señor Michael Arévalo Rosell. Ambas instituciones se empeñaron mucho en construir su propio local. Desde entonces había dos instituciones representativas en el leprosorio que periódicamente rivalizaban en grandes partidos deportivos. Ambas instituciones tenían un grupo considerable de femeninas que daban mucha alegría a las fiestas que se celebraban por el año 1944 hubo una gran creciente, y el señor Felipe Vela, quien era el encargado de transportar nuestros víveres desde la ciudad de Iquitos y al mismo tiempo transportaba a los enfermos, no llegaba al leprosorio, y ante esa necesidad que tenían los enfermos en la parte alimenticia. El señor delegado invitó al señor administrador Hans Lober para darle a conocer el problema. El administrador se encontraba en la colonia San Pablo cuando llegó al leprosorio. Fue recibido por el señor delegado, el mismo que se dio a conocer la necesidad que teníamos. El río estaba bien crecido. El administrador, después de haber recibido todo el informe del delegado, fue a embarcarse en su bote motor a unos 5 metros de la orilla. Sacó su pistola y apuntando dijo: para el enfermo hambriento y rebelde, las balas se le salen al encuentro. Las palabras pronunciadas por el administrador causó ira y rabia a los enfermos, que no supieron cómo agarrarlo, pero él arrancó su motor y enrumbó hacia la colonia, y desde ese día el mencionado administrador no llegó más al leprosorio porque estaba bien sentenciado por los enfermos.